días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo, desde donde nos estés escuchando. Bienvenido a un episodio más de Grow Up Talento, nuestro podcast, el podcast que se centra en desarrollar el talento. Hoy es el episodio número 8 y como ven en pantalla tenemos, como siempre, a la conductora de las mejores entrevistas sobre talento, Maite Tortosa, y a un invitado muy, muy especial que ya le vamos a dar paso, le vamos a dar voz durante toda la entrevista, el doctor en psicología Gorka Bartolomé. Para mí es una emoción porque realmente yo sigo a Gorka desde hace mucho tiempo, en la sombra de las redes de YouTube, aprendiendo a través de todo. Para entrevistarlo junto con Maite. El contexto del episodio de hoy, el título es Metodología científica frente al coaching de azucarillo. Y que sepan que no es casual, es decir, ¿por qué contraponemos un coaching con metodología científica frente a un coaching de azucarillo? Muy sencillo, porque el coaching no es una frase motivadora como las que están en los azucarillos de las cafeterías y tampoco, y esto es más delicado, es un edulcorante de la realidad. El coaching es algo mucho más importante que eso como proceso de ayuda y hoy cubrir. Pronto le daré paso al doctor, pero quiero hacer un contexto porque las fiestas históricas, los hitos históricos hay que resaltarlos, ¿no? En el año 2021 el coaching como disciplina estuvo de fiesta. Fue la gala del coaching como disciplina. Porque por una parte el doctor Leonardo Ravier logró sistematizar la teoría general del coaching que a través de 3 niveles diferentes de referencia científica da fundamentos científicos profesionales a la disciplina del coaching. Pero después, inmediatamente, el segundo hito, teniendo en cuenta esta base teórica, el doctor Gorka para demostrar a través de metodología empírica el impacto de las metacompetencias del método no directivo en la creatividad humana. En la creatividad humana cuando nos orientamos hacia la búsqueda de objetivos o resolver problemas. Por eso, hoy traemos al doctor en esta entrevista y para cerrar, no nos olvidemos, para cerrar la presentación, que este podcast le interesa el talento. Por eso se llama Grow Up Talento. Y sabemos que el doctor Gorka también es un especialista en talento porque se desarrolla justamente en organizaciones, equipos, y esto nos va a permitir llevar esos estudios de este podcast, sacar ideas para desarrollar el talento individual y sobre todo también en las organizaciones para seguir aportando valor en la sociedad. Bienvenido Gorka, Maite, así que Hola, buenas os doy paso. tardes. Hola, muchas gracias Daniel por la introducción y Maite, muchísimas gracias por haberme invitado y para mí es realmente un placer, un honor poder estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias, Daniel, por la introducción. 8 programas que llevamos ya, no me lo puedo creer. Hablando de talento. Hablando de talento y seguiremos, ¿eh? Lo que nos queda. O sea que bueno, muy contenta por esa parte. Agradezco a mi compañero Daniel el apoyo, el soporte, la locura de arrancar esto. Y vamos hoy con el 8, que es muy redondito y quizá por eso, fíjate, tenemos aquí a Gorka, ¿no? Bartolomé. Porque es verdad que de cara a este cierre de temporada, por así decirlo, de esos 8 programas y ahora en periodo estival, pues qué bueno contar con un científico, con una persona que ha hecho el primer estudio, que tiene un impacto muy importante, más allá de que efectivamente la teoría general del coaching y toda la tesis aportada y todo ese libro que tienes por ahí, Daniel, del doctor Leonardo Ravier, nuestro mentor, de hecho, y la persona de la que más hemos aprendido y más nos ha traído sobre lo que es el coaching de esencia no directiva, pues cómo no íbamos a traer aquí al doctor Gorka Bartolomé cuando también con su tesis doctoral, con este estudio muy pormenorizado, aporta también nuevamente esa base metodológica y científica y de hecho por eso el título, ¿no? Porque nosotros somos muy metodológicos, creemos que esta es una profesión muy seria, con muchísimo impacto en muchas personas, en las organizaciones y con esa rigurosidad y esa profesionalidad es como hay que encarar esta profesión del coaching, ¿no? Entonces, aquí por eso hemos engañado a Gorka para que esté con nosotros este ratito y sobre todo para que él nos cuente
bueno, pues más pormenorizadamente el estudio y la tesis, que también es pública, está disponible y dejaremos próximamente por los enlaces para que cualquier persona que quiera descargar y aprender en detalle qué es lo que está en esa tesis publicada, por supuesto, tenga acceso a ella y se forme su propio criterio, ¿no? Más allá de lo que podamos ver en este programa. Entonces, bueno, si os parece, vamos a conocer un poquito a Gorka, porque a mí me ha sorprendido, yo fíjate, le conocía algo del entorno de la INCS, de la que formamos parte, ¿no? Que estamos adheridos a la International Non-Directive Coaching Society, que fundó altruistamente el doctor Leonardo Ravier, ¿por qué no decirlo? Yo nunca me canso de repetirlo. Y bueno, si os parece, vamos a conocer un poquito a Gorka. Ahora mismo él lleva ya 12 años en Lleida, residiendo y de hecho en la universidad, pero sí que me interesa mucho conocer bueno, pues el lado profesional. Bueno, Gorka es doctor en psicología, además es MCC de la ICF y experto en coaching organizacional, ejecutivo y de equipos. Tiene un grado de profesor superior en piano y música de cámara. Yo me he quedado extasiada porque soy una gran melómana y de verdad que cuando he visto esto digo, bueno, yo, los músicos, las personas que interpretan, que estudian, me merecen todísimo mi respeto. Y además un posgrado en pedagogía en la Universidad de Tel Aviv. Es máster en Sociología Aplicada, máster de Identidad Europea Medieval en la especialidad de Construcción Histórica de Europa de la Universidad de Lleida. Tiene el grado en doctor en Psicología, como decía, es experto en Inteligencia Emocional, instructor certificado en Mindfulness, experto en microexpresiones por el MAR Institute. Bueno, podría aquí tirarme toda la hora, ¿no? Hablando de toda tu trayectoria curricular, Gorka. Y fíjate, ¿qué tiene que ver tu profesión con la música de cámara, por ejemplo? Porque digo, oye, pues todos los que se dedican a esto de la música tienen esa base que yo supongo que te da una base muy importante, más allá de tu afición y lo que sabes, ¿no? Interpretar. Pero ¿qué te conecta? ¿Qué conecta la música de piano, de cámara, con tu profesión actualmente? Pues mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes y además yo creo que es algo también que como coach me he podido beneficiar, ¿no? De este background profesional inicial, no tanto de la pedagogía, pero sí de la parte más de interpretación y de trabajo con la música, ¿no? Uno es la parte de escucha, porque como músico en tus horas solitarias de estudio tienes que aprender a escuchar muchísimo. Cuando estás tocando con otros instrumentos tienes que también tener esa capacidad de escucha absoluta y de eliminar cualquier otra idea de tu mente, pero es que además la música, al ser tan abstracta, yo creo que te ayuda muchísimo también al hecho de conectar ideas, ¿no? Y es algo que en coaching, cuando uno está escuchando y uno tiene que, ya sea reflejar, ya sea hacer preguntas, yo creo que esa agilidad mental para un poco poder combinar toda la información y utilizar lo que te está ofreciendo el cliente para devolvérselo y a partir de ahí generar una pregunta siguiendo su interés, también es un ejercicio mental que con el trabajo musical y toda la abstracción que ello requiere, pues ayuda muchísimo. Entonces yo creo que ahí sí que algo de ventaja uno lleva en cuanto a la profesión. Absolutamente. O sea, fíjate que además conectan con el coaching de esencia no directiva. Uno, el aislarse del ruido, o sea, y estar enfocado, ¿no? Estar concentrado. Dos, el proceso sináptico, ¿no? Que al final el estar, es lo que dices, estás conectando, ¿no? Estás conectando, ¿no? Y esa capacidad, tres, de escucha, ¿no? De escucha profunda y casi fenomenológica, ¿no? Que es de la que vamos a hablar. O sea, que qué bueno, ya sabía yo que el tema de la música estaba relacionado con tu profesión. Bueno, pues ahí voy con otra pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Por qué te dio por hacer este estudio y este doctorado en esta materia? ¿Qué es cómo tuviste esa idea? Aunque suene un poco cursi, por amor al coaching. Porque fue una profesión que hace aproximadamente 15 años que empecé ya a formarme de manera pues, seria y desde un primer momento para mí fue un encuentro de amor a primera vista. Y
había algo que me dolía mucho durante todos estos años, ¿no? Y era ese concepto que solía tener pues, el público en general, de que el coaching a veces es humo, de que saber lo que hacen, esto no funciona, esto no sirve para nada, esto lo puedo hacer yo. Una serie de mensajes negativos que me iba encontrando, pero que al mismo tiempo chocaban frontalmente con mi realidad profesional, ¿no? Y era que yo veía que había unos resultados muy positivos con los clientes, que sí que pasaban cosas, que cuando nosotros estábamos en una sesión de coaching y aplicábamos precisamente esa no directividad, pasaban cosas muy diferentes de las que podían pasar en otros ámbitos. Y ya cansado de toda ese diálogo o discurso externo tan basado en falta de evidencias y también pues por yo querer ver si podíamos de alguna manera pues contrarrestar todo ese discurso, pues llegó un momento en el que me planteé, además recuerdo precisamente ese momento que estaba yo, estaba con Leo, Leo vino allí a una de las formaciones que yo tenía de coaching y en uno de los intermedios le comenté, ¿no? Tengo ganas de buscar algo y él me decía, no, esto solamente se puede hacer desde la parte axiomático lógico deductiva, que es la que él ha trabajado, y yo decía, no, pero tiene que haber alguna manera de poder demostrar. Y bueno, finalmente es lo que condujo, ¿no? Lo que llevó a desarrollar todo este estudio. Y tengo que decir también que a veces las casualidades, ¿no? Que muchas veces en la investigación también hay puntos de casualidad o de estar en el momento exacto con las herramientas exactas, ¿no? Y recuerdo que una vez, bueno, cuando todavía se podía ir a Rusia, estuve en Rusia dando precisamente unos seminarios allí, ¿no? De coaching no directivo y llevé pues un casco muy simple de electroencefalografía para hacer una pequeña demostración. Y empezamos a jugar, ¿no? A ver, ¿qué pasa en el cerebro cuando a una persona, pues en la sesión le recomendamos, le vamos diciendo, le guiamos? Y se veía que realmente era un programa que había para poder ver qué activaciones eléctricas había en tiempo en simultáneo, ¿no? Y veíamos que en ese momento no pasaba mucho en el cerebro, pero en el momento en que llevábamos a cabo una sesión no directiva, aquello era como una fiesta de fuegos artificiales, es decir, de repente el cerebro en 3D que teníamos allí veíamos que había muchísima actividad neuronal, realmente se activaba muchísimas más zonas y era como, aquí está pasando algo, claro, aquello evidentemente era como muy, muy a lo bruto, de una manera nada científica y simplemente pues esa casualidad, ¿no? Que había una intuición de que allí estaba pasando algo diferente. Entonces, Claro. bueno, un poco toda esa serie de casualidades, causalidades llevaron a decidirme iniciar con él. Claro, claro. Bueno, son los indicios, ¿no? Y hay una parte indiciaria de decir, uy, aquí hay algo que está ocurriendo, ¿no? Que es verdad, a mí me enamoró eso, realmente yo también, lo que me enamoró de la no directividad es que yo misma vi que algo estaba pasando en los clientes y que tenía una potencia casi infinita, ¿no? Que yo creo que es lo que más conquista, el aprender a aprender, que muchas veces hablamos nosotros de, oye, ¿es posible que una persona aprenda a aprender de otra manera desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces es brutal, estoy muy contigo, muy de acuerdo en eso. Haznos, por favor, un electroencefalográfico, un estudio del coaching actualmente. Haznos, si pudiéramos poner un casco a la tierra de lo que es el coaching, ¿qué veríamos ahí? Pues mira, de hecho, una visión más optimista de la que te podría hablar igual 5 años atrás, ¿no? Yo creo que ahora ya hay más preocupación por darle al coaching su lugar. Las investigaciones pues están poco a poco empezando a florecer, ¿no? Yo creo que estas dos investigaciones que, como decía Daniel, el año pasado fue como el año jubilar del coaching en cuanto al ámbito de la investigación, pues también ha despertado el gusanillo en otros coaches, ¿no? Que ahora pues están iniciando a otros procesos de investigación. Entonces, yo creo que la visión, todo y que evidentemente estamos muy lejos de poder estar en una posición en la cual ya el coaching tenga un lugar serio en la sociedad y en las organizaciones, que esté reconocido, que se elimine cualquier tipo de duda sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos. Todavía estamos muy lejos de allí, pero yo creo que sí que se ha avanzado un poco a tal y como estábamos hace igual pues 10, 15 años, ¿no? Que 10, 15 años era un poco territorio comanche y allí cualquier cosa servía, ¿no? Incluso hoy yo creo que a nivel de formación incluso los alumnos son muchísimo más exigentes, pero
muchísimo más, sin diferencia. Yo a veces pienso, digo, si supierais la formación que recibíamos nosotros hace 15 años, os asustaríais, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos algo mejor, pero todavía queda mucho camino por recorrer y nos queda mucha pedagogía por hacer. Claro, bueno, esa es la oportunidad, ¿no? Y ver, y también hay una parte totalmente, ya lo decía Leonardo Ravier, ¿no? O sea, toda la divulgación, y tú también, ¿no? Hay que divulgar mucho desde la buena praxis, desde los coaches que sí que creemos que esto es una profesión seria, que exige unos estándares de servicio y de formación y de cualificación, y que bueno, pues que todo eso hay que ir capilarizándolo, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues no es lo que más abunda, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que a nosotros nos cuesta mucho incorporar coaches en la empresa, en YouGrow, que trabajen desde la esencia no directiva, ¿no? Y Leo lo sabe desde hace tiempo, Daniel también, y nos cuesta mucho, ¿no? Porque es verdad que eso es lo que, toda esa metodología, toda esa es la que ahora se ha publicado en el 2021, se ha dado a conocer porque no existía nada con toda esa investigación, igual que tu estudio, ¿no? Parece mentira, pero no había ningún estudio, ¿no? Que hiciera la comparación que habéis hecho. Bueno, si me permites, voy a irme ya a lo que es el estudio. Bueno, pues al final el titular sería Activación cortical derecha durante la generación de ideas creativas, un estudio electroencefalográfico del coaching, ¿no? Que esto, a nivel, los que empezamos trabajando más para ingenieros, para perfiles muy científicos y tecnológicos, claro, como tú bien dices, costaba mucho decir, oye, es que esto es muy serio, es que hay una metodología sobre la que vamos a trabajar, ¿no? Y entonces, que surja esto de conectar, oye, ¿qué está pasando aquí para que esto sea un proceso de autoaprendizaje? ¿No? Porque al final para nosotros la potencia ya no es el coaching, es que yo siempre le digo a Leo, ¿no? Y yo creo que lo he dicho en el entorno del NCS, y es que nosotros no hacemos coaching, es que es un proceso muy potente de autoaprendizaje, ¿no? O sea, que trasciende. Y entonces, fíjate, por eso el estudio, desde el inicio, bueno, pues fijáis, te acompañan otras personas, ¿no? Que quiero mencionar, Sergi Vila, Cristina Torreyes Nadal, Eduardo Blanco, no sé si quieres mencionar a alguien que me deje por ignorancia, pero bueno, te acompañan investigadores, ¿no? En el estudio, y al final lo que tratáis es de, bueno, no había evidencia reciente sobre cambios cerebrales en la actividad electroencefalográfica durante una sesión de coaching, y vosotros lo que hacéis es planteando, el objetivo de la investigación es planteando distintos escenarios, uno el de rumiación, otro el de coaching directivo y otro el de coaching no directivo, partiendo de una hipótesis del uso de las metacompetencias de esencia directiva, ver cuál es el impacto en este estudio con 16 personas que realizáis, ¿no? Esa es la hipótesis de la que partís. Exactamente, la hipótesis era ver si realmente cuando las personas intentan alcanzar un objetivo o resolver cómo alcanzar un objetivo, solucionar un problema dentro de estas tres condiciones diferentes, que es como normalmente pues en el día a día enfrentamos los problemas, ¿no? Cuando tiene uno un problema, ¿qué hace? Se pone a pensar media hora ahí o está dándole vueltas solo continuamente, o busca a alguien que le diga, oye, dime qué tengo que hacer, o vamos a la otra aproximación que es la del coaching no directivo. Y era ver si, pues dentro de esas tres aproximaciones y haciendo pues que cada participante en el proceso pues pasara por esas tres condiciones, podíamos encontrar algún tipo de, pues sobre todo, activación diferencial en los patrones electroencefalográficos, es decir, en la actividad eléctrica del cerebro, que nos pudiera indicar, pues mira, sí, cuando hacemos coaching no directivo realmente pasa algo diferente, ¿no? Claro, aquí la cuestión era, pero ¿dónde buscamos? Porque al principio era casi como matar moscas a cañonazos. ¿En qué punto buscamos? ¿No? Porque pueden pasar tantas cosas en el... Bueno, no es que puedan, es que pasan tantas cosas en el cerebro en ese momento que realmente había que focalizar muchísimo. Entonces, el tema de la creatividad era algo que, de hecho, en muchas definiciones de coaching aparece ese concepto, ¿no? Ya está también la idea del conocimiento tácito que también Leo menciona constantemente en la tesis, y esa era la parte, ¿no? El ver si realmente a nivel creativo, y sobre todo teniendo en cuenta también la partícula de la creatividad, ¿no? Que es el momento del insight, ese momento de
Eso es. Anda, se me ha ocurrido algo, ¿no? Que es una forma, darse cuenta, pero que no es incremental, sino que es repentino, ¿no? Que parece que viene de Claro, no se sabe claro. dónde. Entonces, partiendo de ahí, de poder identificar ese momento de insight, pues ver si había alguna diferencia, ¿no? En esas tres condiciones que tú comentabas. Claro, voy a reivindicar la palabra más que insight, que me gusta mucho, de alumbramiento, que es muy socrática, o incluso de engendramiento, que es la que dice Leonardo Ravier, ¿no? El doctor Ravier. O sea, que al final te dice todo, ¿no? Dice el alumbramiento, el engendramiento, que es, bueno, la base de la creatividad, ¿no? Esa base, porque de hecho en el estudio, si me permites, vamos un poco más despacio porque merece tanto la pena y no, pero sí que quiero ir dando determinadas notas para que tú profundices o amplíes, ¿no? La información. En la introducción lo que marcáis es que desde la publicación de El juego interior del tenis de Galway en el año 79, pasando por un montón de otros documentos, investigaciones, etcétera, etcétera, no se había medido como tal la actividad cerebral durante una sesión de coaching. Es que no quiero que pases por alto esto, porque para ti es normal, porque dijiste, voy a medir la sesión, pero no es evidente. Y entonces me gusta detenerme en eso, Gorka, no me vayas tan rápido. O sea, es decir, de repente dices, vale, hay tres maneras de resolver un problema. Poniéndome así, rumiación, ¿no? Dándole vueltas yo a algo, que alguien me diga, porque puede ser coaching directivo, pero yo estoy pensando que a lo mejor un docente, o alguien, o mi madre, me dice, mira, Maite, tienes que hacer esto para resolver esto, ¿no? Y mi madre no es coach, pero en el fondo, si me está dando su experiencia o su conocimiento, pues me está indicando, me está dando la instrucción, ¿no? Que esa es la diferencia. Me está transfiriendo su conocimiento o experiencia. Y el coaching de esencia no directiva, entonces ahí coges y dices, oye, no se ha medido esto como tal, ¿no? El tema de medir, más allá del amor que le profesas al coaching, ¿por qué querías medirlo? O sea, ¿por qué querías medirlo exactamente? Porque yo siempre he tenido un enfoque muy científico, siempre me ha gustado el poder explicar el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Entonces, para mí era muy importante, tanto a nivel de mis clientes como a nivel de mis alumnos, el poder hacerles entender de una manera palpable y sobre todo científica qué es lo que pasa o si pasaba algo, ¿no? Porque, claro, hasta que no se hace el estudio, yo decía, creo que sí que pasa algo, pero ¿pasa o no pasa? ¿No? Entonces, para mí era esencial el poder tener esa fórmula de demostración de decir, sí, mira, y cuando haces esto correcto y aplicas estas metacompetencias de esta forma, sin introducir transferencia, etcétera, pasa esto y esto no pasa de las otras formas, ¿no? Y además esto que estamos diciendo ahora así de una manera tan abstracta es lo que tú decías, ¿no? Estamos hablando de ese insight, que es la forma en psicología de llamarle, o de ese engendramiento, ese dar a luz esas ideas, ¿no? Socráticas, pero que yo creo que es uno de los dones que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, es una de las facetas desaprovechadas del ser humano, porque que yo sepa, no hay otro ser vivo en este planeta que tenga esa capacidad de generar ese conocimiento y de crear esas ideas. Entonces, para mí, era un desperdicio, ¿no? El hecho de decir, ¿cuántas personas hay en este mundo que no están sacando todo ese provecho creativo? Y por eso era tan importante decir, oye, con el coaching realmente podemos potenciar eso. ¿Hay alguna forma palpable, visible, experimental que nos la aporte? Pues ahora sí. Claro, entonces fíjate, partes de la hipótesis, Gorka, y lo que dices es, vamos a ver si esto nos permitiría comparar la efectividad de diferentes enfoques de coaching, ¿no? De solución de problemas. Es que además creo que esto es muy importante, lo has dicho, pero también me detengo, que estoy volviendo, para generar ideas creativas durante la resolución de problemas y el logro de objetivos. O sea, es decir, desde la parte de brainstorm, o sea, de generación de esas ideas creativas, lo vamos a enfocar para resolver el problema y para alcanzar el objetivo. O sea, que es, como digo yo, ¿no? El divergente para el convergente, ¿no? Al final, que esa es la esencia de las metaconferencias, ¿no? Entonces, de las competencias, perdón, ese es tu punto de partida. Vamos a ver si somos capaces de demostrar esto, ¿no? Y efectivamente de corroborar qué pasa cerebralmente cuando aplicamos esas metacompetencias con el enfoque de no directividad y si el cliente por sí mismo repetidamente es capaz de generar soluciones nuevas
o de redescubrir o de volver a cocinar y crear una solución nueva, ¿no? Desde la esencia no directiva, ¿no? Aquí, la esencia no directiva, voy a hacer un breve ahí porque a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan, nosotros lo damos por eso, las conocemos muy bien, nos hemos formado en ello, pero es verdad que hay que remarcar varios aspectos, ¿no? Que también aportas en el estudio. El coach acompaña sin hacer transferencias, sin interpretaciones ni juicios. El cliente determina la dirección del proceso. Las conversaciones, es un proceso dialógico, de diálogo, de conversaciones, están orientadas a la reflexión. Y por último, se busca potenciar y desarrollar el conocimiento tácito. Antes lo has mencionado, podemos aclararlo porque a lo mejor tú y yo sabemos perfectamente qué es el conocimiento de esencia tácita que tanto nos ha hablado Leonardo, pero ¿a qué se refiere esa capacidad, ese conocimiento tácito que tenemos todos, cada uno de nosotros? Cuando hablamos del conocimiento tácito, estamos hablando de ese conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, pero que muchas veces ni tan solo somos conscientes de que tenemos ese conocimiento. Es decir, cuando hablamos del conocimiento tácito, partimos de la idea de que sabemos mucho más de lo que sabemos que sabemos. Entonces, se trata precisamente de, a través, como tú muy bien decías, de esa conversación dialógica y de llevar a la persona a las profundidades de su conocimiento, a ese darse cuenta de que hay mucha más información de la que era consciente. Y no estamos hablando aquí del subconsciente, sino que estamos hablando de simplemente capas, en este caso de conocimiento, pues llegar a unas capas más profundas de conocimiento y al darse cuenta, y por eso precisamente es tan importante el uso de esas competencias, ¿no? Y es lo que se ve en la parte rumiativa. Cuando estamos en un proceso de rumiación o cuando alguien me da un consejo, yo me quedo o yo accedo únicamente a los niveles de conocimiento superficiales, a esos que son fáciles, pero no son los que tienen la capacidad de generar solución. Entonces, para que mi cerebro pueda hacer ese proceso que yo lo llamo como construir con Lego, ¿no? Al final, el Lego tienes muchas piezas y puedes hacer muchísimas figuras diferentes. Bueno, pues cuando el cerebro es capaz de ir a un nivel más profundo y empezar a darse cuenta de que tiene piezas de Lego que hasta ese momento no había encontrado, es cuando, pues, casi mágicamente, y a través de una activación de una serie de frecuencias elevadas, pues es capaz de reunir esa información de una manera diferente y crear una nueva idea. Es decir, la creatividad no es un aspecto de inspiración ni ex nihilo, es decir, no viene de las musas, sino que la creatividad parte siempre de la combinación de un conocimiento preexistente para crear un conocimiento nuevo. Eso es, eso es. Entonces, claro, por eso decías antes, de ahí la importancia de las metacompetencias desde la esencia no directiva del coach, que es el profesional que acompaña. Yo, como me dice siempre el equipo, qué difícil es acompañar sin transferir, porque, claro, es lo más complicado. Yo creo que todos los coaches, no sé si estarás tú de acuerdo en eso, pero es muy difícil acompañar a una persona sin transferirle ni juicio, ni interpretación y exactamente devolviéndole la literalidad de sus palabras, ¿no? Porque eso es lo complejo, ¿no? Como yo muchas veces, no sé si estás de acuerdo o no, pero a mí, yo siempre le digo al equipo, yo aspiro a ser transparente. O sea, en el momento en que tú eres transparente y que el cliente está hablando con él, ya dices, estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, claro, las metacompetencias, claro, es la base de la resolución de problemas por parte del cliente, ¿no? Y entonces, y esas metacompetencias conversacionales que evaluáis, ¿no? Que distinguimos que es, 1, prestar atención fenomenológica, 2, reflejar fielmente lo que el cliente dice o hace, o sea, reflejar fielmente es la devolución literal y a través de informes de exactamente lo que sucedió en la sesión, ¿no? 3, hacer preguntas enfocadas siguiendo el interés del cliente y luego realmente pusiste en práctica también las estructurales basadas en el modelo Grow y además toda la parte de seguimiento, ¿no? Y todo esto también lo aplicáis, ¿no? A la hora de hacer el estudio de todos los eventos con esos 16 participantes. Claro, esas eran las variables independientes del experimento, es decir, era una parte esencial porque si no, no teníamos con qué comparar, ¿no? Y en este caso las variables dependientes pues eran todo el resultado que se obtuvo en cuanto a las diferentes frecuencias. Y estoy muy de acuerdo en lo que tú dices con que esa esencia de no transferencia es muy difícil. Yo creo que por eso el coaching no directivo es tan impopular.
Es decir, porque es muy difícil. Es muy difícil. A la gente le resulta más difícil aprender una serie de competencias y en cualquier momento, pues si tengo que decir algo, lo suelto, lo digo, que no tener que mantener esa disciplina, ese apartado constante de tus ideas, ese mantenerte en esa escucha fenomenológica para no interpretar. Eso es tremendamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Y hay otro punto que yo creo que es importante también, que es que, esto es una opinión personal, pero el coaching de esencia no directiva o de no transferencia requiere también un nivel de humildad mucho mayor, porque Sí. requiere desaparecer completamente. Es decir, yo no hago nada, le doy un protagonismo absoluto a la otra persona. Y eso yo creo que a veces también nos cuesta, ¿no? El Bueno, hecho totalmente. Ujú. Sí, perdona, discúlpame. Y esa es una lucha que he tenido yo desde el principio con mi querida área de marketing, porque es verdad que cuando tú empiezas a ejercer la actividad, nos ha pasado a todos, y estoy, de verdad, muchas gracias por decirlo, porque es verdad que, claro, un coach de esencia no directiva no puede ser un coach gurú, porque como tú no transfieres ni tu conocimiento ni experiencia, tú al final estás acompañando, pero luego desapareces cuando esa persona ha alcanzado su objetivo, ¿no? Y al final estás acompañando. Entonces, requiere una humildad muy importante porque tú no eres el importante es el cliente siempre, que es quien dirige el proceso, es quien con tu ayuda va a definir su gran objetivo, eso que quiere conseguir, con lo cual todo el protagonismo es del cliente, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que uno lo da por hecho, pero es verdad que eso es muy complejo, ¿no? El decir, no, y no sales tú en la foto porque tú no eres el importante es el cliente, ¿no? Y de ahí me ha sonreído por el tema de la web, ¿no? Que siempre, no, y entonces Maite tiene que hacer esto y lo otro y bailar la conga, ¿no? Y entonces yo, que tiendo a la transparencia y espero algún día conseguirlo, es verdad que la esencia negativa, fíjate, requiere ese valor de la humildad, de decir, estoy aquí para acompañar y qué orgulloso me siento cuando un cliente alcanza su objetivo, ¿no? Y es, bueno, no está en las metacompetencias, pero es un metavalor a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay dos que faltan ahí, ¿eh? O sea, dos metacompetencias, esa sería una, la Sí, humildad, y otra es la paciencia. sí. También que dentro de un proceso no directivo es esencial, ¿no? Porque es también esa paciencia, ese espacio para darle al cliente para confía en él, saldrá, no tengas prisa, no corras, dale el tiempo y al final se produce, Absolutamente. ¿no? Ese alumnamiento. Sí. Pero esa paciencia es imprescindible también. Sí, absolutamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esto nos lo apuntamos, ¿eh? Nos lo apuntamos aquí. La humildad y la paciencia, porque es verdad que cuesta mucho, hay veces que cuesta, ¿no? Cuando a lo mejor algún coach está empezando a trabajar en nuestro equipo y se frustra, ¿no? Porque a lo mejor dice, es que fíjate, en esta sesión, bueno, es que también cada cliente es un mundo y cada cliente requiere sus tiempos y el decalaje y cada cliente necesita las sesiones cada X tiempo y cada cliente digiere y cada cliente también en ese estudio, supongo que identificaríais a los que les cuesta más o menos generar esos insights, porque está muy relacionado, ¿no? La parte de opciones del Grow, de toda la parte de creatividad, oye, pues puede estar condicionado incluso desde pequeñito, ¿no? Que yo soy tan obediente que yo tengo asumido que no puedo generar ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo visteis el estudio en cuanto a esos 16 participantes? Con un perfil, cuéntanos un poco el perfil con el que trabajasteis y demás. Pues mira, la verdad es que uno de los datos sorprendentes es que precisamente cuando se introduce todo este grupo de metacompetencias, parece ser que ahí no hay mucha diferencia en cuanto a la capacidad creativa, es decir, no hay más torpes y menos torpes, por así decirlo, en cuanto al momento de ser creativos, ¿no? Sí es cierto que, y esto es algo que al final estadísticamente no pudimos relacionar, puesto que el número que teníamos no daba suficiente muestra como para hacer en este caso, una comparación a nivel de sexo, ¿no? De hombres y mujeres, pero sí quisimos hacer 8 hombres y 8 mujeres para que pudiera haber paridad y luego se nos daba esta oportunidad. Pero sí es cierto que es muy curioso que podríamos decir, la capacidad de pensamiento desde la vertiente femenina es bastante más compleja y más profunda. En cambio, en el ámbito masculino es como más directa, ¿no? Más de sota, caballo y rey y vamos mucho más rápido. En cambio, el cerebro femenino sí que
da más vueltas, tiene que, os digo, es un proceso mucho más profundo de reflexión, ¿no? Todo y que al final se llegan a resultados similares, pero sí que me pareció muy curioso y era muy palpable, ¿no? En los dos grupos. Realmente las sesiones con hombres eran muy directas, muy rápidas, y las que participaron mujeres pues eran muchísimo más reflexivas, de ir más allá, más en profundidad, dar muchas más vueltas con todo, y era muy interesante. Al final, resultado muy similar, todos llegaban a esos insights, ¿no? Pero fíjate que sí que hay una cosa curiosa que además sí que se muestra estadísticamente en el estudio, y es que en este caso sí que podríamos esperar que en la fase de opciones hubiera más insights, ¿no? Y de hecho sí que hay un porcentaje un poco más elevado, pero lo curioso es que ese momento del insight, ese momento de ajá, se puede dar en cualquier punto del modelo Grow, incluso en el punto del objetivo, cuando el cliente está intentando descubrir qué es lo que quiere, se daba ese, pues mira, ahora me doy cuenta de que, pam, tenían ese momento de cambio, de alumbramiento, de decir, jo, acabo de encontrar una cosa que era importante. Claro, fíjate, qué interesante porque, bueno, para los que a lo mejor no estén familiarizados con el modelo Grow es un modelo que es el modelo que estructura la conversación, ¿no? Y entonces en el modelo Grow lo que tenemos, que es el acrónimo en inglés, la G es el goal, que es el objetivo, la R es la realidad, desde donde exploramos la realidad, el cliente autoexplora la realidad, la O es options, son las opciones, que es el estándar sería la parte más creativa, como bien acaba de decir Gorka, pero efectivamente la generación de ideas, de insights, puede suceder en cualquiera de las cuatro partes, ¿no? Incluso en el seguimiento, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Incluso en hacer el seguimiento, de repente que se dé cuenta de cosas y haya conectado ahí. Y luego, por último, la W, ¿no? Que sería el will, el way, que es el plan de acción, ¿no? Donde marca el cliente las acciones que va a hacer. Entonces, efectivamente, lo que está diciendo Gorka, que es muy bueno, es, claro, yo creo que cuando un cliente está ya muy metido en la sesión y está con esa reflexión, ¿verdad? Que partimos de esas el ejercicio de esas metacompetencias conversacionales y entonces ya está reflexionando y está consigo mismo, pues efectivamente esos insights, esos alumbramientos pueden generarse en cualquiera no solo en las opciones, ¿no? No es solo cuando se pone el cliente, oye, ¿cómo podría yo resolver esto? ¿No? ¿Y cómo podría? Sino que efectivamente puede generar, y es fantástico, porque claro, luego es cuando te termina la sesión y el cliente te dice eso de qué rápido se me pasa esto y, pero qué cansado, pero qué contento estoy, ¿no? ¿Qué relación tiene eso que dicen, ¿no? ¿Os pasó con los 16? Sí, te comento porque además esto que comentas ahora es muy importante y yo creo que es una de las conclusiones interesantes de este estudio. Y es algo que decía también el profesor John Cunios. John Cunios es uno de los, podríamos decir, gurús en cuanto a lo que es la investigación neurocientífica y la creatividad, ¿no? Sobre todo ese punto del insight. Y en uno de sus estudios lo que dice es que olvidémonos de pensar en la creatividad como estrategias, sino que pensemos en la creatividad como un estado mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando utilizamos estas metacompetencias, cuando desarrollamos esa conversación a través de esa estructura Grow, que al final otra de las cosas que se explica no es más que un modelo creativo. O sea, si lo comparamos con los otros modelos científicos que hay de creatividad, el modelo Grow sigue todos los pasos de los modelos creativos, ¿no? A lo que estamos llevando es a que el cliente entre en ese estado mental, que además Higgins lo llamaba, esa teoría que decía del proceso de promoción y prevención del cerebro, ¿no? Está en un proceso de promoción, en un estado mental en el cual el cerebro se atreve a realizar más conexiones de redes neuronales a larga distancia, y eso es lo que promueve tener todas esas ideas nuevas y geniales. Entonces, al final lo que hacemos nosotros con esas metacompetencias es ayudar a que el cliente entre en ese estado mental que va a propiciar precisamente que alcance esos niveles de creatividad, cosa que en las otras condiciones no se alcanza. Claro, totalmente. Claro, que es el clima que se genera propicio para promocionar, ¿no? Ese estado, ¿no? Que decías. Exactamente. Claro, Aquí lo podemos totalmente. ligar también con, si nos vamos a Mihai Csikszentmihalyi, con su estado de flow, ¿no? Que además él también lo relaciona directamente con ese ámbito de la creatividad, del insight, entonces está todo muy relacionado. Claro. En relación a eso,
Cuando una sesión es, o sea, por diferenciar lo que es la rumiación del coaching directivo del coaching de esencia no directiva, que además en el estudio dices, oye, las condiciones en las que se realizó el estudio, me parece también muy importante reflejar esto, ¿vale? Las condiciones en las que se realiza el estudio y por ende las sesiones de coaching en concreto y de esencia no directiva, por supuesto, donde a los clientes se les conecta para el tema de la medición, electro, claro, dices, hay unas condiciones de una sala donde hay una silla, donde esté cómodo ese cliente, donde tenga un acceso a un ordenador, pero claro, muchas veces se nos pasa por alto. Yo como hay veces que escucho, no, yo hice unas sesiones de coaching por móvil, por WhatsApp, o sea, quiero decir, claro, fíjate, esto es otra cosa que no quiero pasar por alto. Cuando hacéis un estudio de estas características, pese a que hay una parte de rumiación, de coaching directivo y de coaching de esencia directiva, claro, cuando yo escucho cosas así, de que yo he hecho coaching, pues de esta manera, por teléfono, por WhatsApp, la sesión se nos cortó y, bueno, pues en 20 minutos listo y tal. ¿Qué opinas tú de lo que son las condiciones para ese clima, para ese ambiente que necesita para generar esas ideas, esos insights y que tenga lugar esa creatividad por parte del cliente? Claro, fíjate que las condiciones experimentales, allí todas las pruebas que se hicieron eran presenciales, es decir, tanto cliente como coach, en este caso, estaban en la misma sala. Claro, en este caso, cuando hablamos de las necesidades o de las condiciones que hay para que el cerebro del cliente pueda estar en ese estado creativo, por llamarlo de alguna manera, no tiene por qué haber una presencialidad directa, pero es decir, podemos hacer como si nosotros estuviéramos haciendo una Sí, de sesión hecho ahora. nosotros somos online puro. Claro, entonces aquí yo creo que es perfecto, es decir, cada uno tiene la percepción del uno y del otro, podemos observar también la no verbalidad del cliente, el cliente nos ve. Aquí yo no creo que haya ningún problema. El problema es lo que tú dices, ¿no? A veces yo incluso también he ido por email, por WhatsApp. Una de las cosas que evidencia el estudio es que la verbalización es esencial. El hecho de que haya una verbalización por parte del cliente, ¿por qué? Porque la verbalización es un proceso de extracción de ese conocimiento tácito que muchas veces no somos conscientes de él y precisamente cuando el coach devuelve esa información en forma de reflejo fiel o en forma de preguntas, cuando el cliente toma conciencia de, yo he dicho, y eso le ayuda a generar nuevo conocimiento. Eso es algo que de una forma escrita es imposible que se dé. No hay un proceso tan exhaustivo de extracción de información. Por eso es imprescindible que haya un contacto y una verbalización entre coach y cliente, porque si no, estamos hablando de otra cosa. No puede darse. Claro, y por ejemplo, ¿qué opinas del tema del teléfono, ¿no? Que el otro día también me decían, oye, si puedes preguntarle el tema del teléfono, ¿no? ¿Tú qué opinas en cuanto a eso? Porque estoy contigo, o sea, realmente los insights se generan cuando tú estás espejando, ¿no? Haces el fiel reflejo de la literalidad de las palabras y se las devuelves al cliente, cuando estás haciendo síntesis, ¿no? Recoges todo y lo enfocas muchas veces al gran objetivo y entonces el cliente dice, anda, ¿no? Y es cuando genera, anda, pues mira, esto está conectado y entonces... y el teléfono, un teléfono tal cual, ¿no? Porque esto también se ha hecho mucho y se sigue haciendo. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, era el pan nuestro de cada día. Quiero decir, incluso en Estados Unidos se llaman calls, es decir, tú haces una llamada con el coach. Desde mi punto de vista, y es algo que, además, primero, cuando a mis alumnos en la universidad siempre les recomiendo, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿qué es lo mejor? Yo les digo, experimentad, pero experimentad también con una llamada telefónica sin imagen, porque tenéis que saber lo que supone todo eso. Yo en mis inicios también experimenté con algunas llamadas, pero claro, hace 15 años, pues igual el tema de la videoconferencia claro, no era tan fácil, pero viéndolo ahora, realmente perdemos mucha información del cliente, perdemos mucha información que se le puede devolver e incluso también el hecho de tener la figura presente del coach delante es un punto de atención también que hace que el cliente esté mucho más enganchado, que continúe en ese flow, si no de otra forma es muy posible que se vaya, ¿no? Que se vaya en su pensamiento. Entonces, como un punto de emergencia puntual, que un cliente te diga, oye, mira, no puedo ir, pero no tengo otra manera, pues bueno, una vez entre 1.000.000, ok,
pero yo no es la modalidad que más me gusta a mí para hacer sesiones de coaching, las telefónicas. Bueno, sí, nosotros de hecho en YouGrow tenemos prohibidas el tema de hacer sesiones por móvil, o sea, porque estamos convencidos, fíjate la distracción, no nos damos cuenta de estas cosas, pero una sesión de coaching es, qué menos, como le digo yo a los clientes, qué menos que dedicarte 1 hora cada 10 días, que es tu sesión. O sea, si lo piensas, dices, bueno, no es ninguna barbaridad. 1 hora se la dedicas a una serie en Netflix y no es tu vida. O sea, que fíjate tú, o sea, la comparación, ¿no? Pero claro, hacerla en condiciones, ¿no? Porque por eso me gusta el estudio y digo, oye, también hay que dedicarle y el cariño que mereces tú, ¿no? Que es tu sesión de coaching, ¿no? Entonces, ese ritual de que estés fuera de mensajería, porque claro, en un móvil te está entrando el WhatsApp, te está entrando tal, te llama alguien, o sea, ya es tremendo, ¿no? Entonces, creo que en el estudio también, por eso, el estudio tiene cosas que a lo mejor no son pura la parte de creatividad, que luego entramos en ella, pero fíjate que creo que es súper importante, ¿no? Las condiciones para realidad, ya no solo las metacompetencias, sino todo lo que genera, que es responsabilidad del coach también, generar esa seriedad, ¿no? Claro, y ahí está la base ética de la profesión que no la podemos dejar de lado también, ¿no? Pero es que incluso yo creo que hasta la práctica a veces online puede llevarnos a cierta distracción, ¿no? Porque incluso como coach, como te olvides de cerrar el correo, ya te va a salir plim, la burbujita ahí, de repente ves el título y dices, ay, Dios mío, ya. Son distracciones que tenemos que cuidarlas mucho, que en un ámbito presencial no va a pasar, ¿no? Porque tú vas a estar allí, cliente, no vas a tener el ordenador, únicamente estás centrado en la otra persona. Entonces, bueno, el ámbito, yo siempre digo, ¿no? Todo lo que es la digitalización, la tecnología es fantástica, nos ayuda y nos acerca, pero también nos pone una serie de retos que pueden, pues, ensombrecer un poco nuestra profesionalidad si no somos disciplinados y no nos mantenemos completamente centrados. Háblame, Gorka, un poco de este cuestionario de autoevaluación de la creatividad. El cuestionario que utilizasteis ad hoc para la autoevaluación de la creatividad basado en la escala de Likert de 6 puntos, porque los que a lo mejor sí que están, son psicólogos o están más relacionados con este mundo, incluso con la psicopedagogía y demás, están más familiarizados. Pero háblame, ¿cuál fue la utilidad del cuestionario de autoevaluación en esto, desde el punto de vista de esa creatividad? Una de las cosas que yo quería sobre todo también investigar o creía que era una aportación importante, ¿no? Para poder comparar luego con los resultados tanto a nivel electroencefalográfico como del número de insights, como las metacompetencias, era la percepción que tenían los propios clientes de sus niveles de creatividad. Eso era muy importante, ¿no? ¿Cuán creativo me he visto yo al resolver este problema o al intentar de alcanzar una solución para este objetivo? Entonces, cada vez que se acababa una de las condiciones, cada vez que ellos acababan de la parte rumiativa, la parte de coaching directivo y la parte de no directivo, pues se les daba este cuestionario en lo cual, pues, un Likert es una forma de puntuación que es escalada, ¿no? Es pues nada, poco, normal, bastante, mucho, que hay una graduación. Entonces, les pedíamos a los clientes que se autoevaluaran, es decir, ok, ¿cuán creativo? Y les especificábamos qué queremos decir con creativo. Bueno, pues que has sido capaz de tener ideas por ti mismo, que además son ideas que son novedosas y que son útiles y se te han ocurrido de forma espontánea. Se explicaba bien. Entonces, bueno, después de cada una de las condiciones, de cada una de las pruebas, pues cada cliente aparte también hacía esa autoevaluación, ¿no? Y se valoraban cuán creativos que ellos habían sido, ¿eh? ¿Cuál es la sorpresa? Que, bueno, la sorpresa no, evidentemente era de esperar, pero evidentemente el punto en el que los clientes se veían más creativos era en la sesión no directiva, ¿sí? El segundo lugar, con mucha diferencia, era la rumiativa, es decir, cuando ellos pensaban por sí mismos, y los que menos creativos se habían visto era en esas sesiones en las cuales había ayuda, consejos y pues algún tipo de pista para llegar a la solución. Entonces, bueno, era importante, yo creo, también tener esa percepción subjetiva, ¿no? de los clientes. Fíjate, esto es importantísimo, ¿no? Lo que acabas de decir. O sea, es decir, que me percibo mucho más creativo, con mucho mayor número de insights y demás, aplicando las metacompetencias de esencia no directiva, de coaching de esencia no directiva. Luego, el 2 es el rumiativo, es decir, yo mismo, como suele decir, con mi mecanismo, o sea, yo mismo buscando soluciones, ¿no? Y por último, cuando me dan ese feedback, me dan esa instrucción, me dan esa dirección. O sea, bueno, esto, una de las conclusiones es
la capacidad que tenemos cualquiera de nosotros de autogenerar con acompañamiento, tardarás más o menos, pero es mucho mayor que cuando se nos transfieren y estoy pensando, por ejemplo, en los niños, ¿no? Fíjate, o sea, al final, que los niños, ¿no? Yo cuando terminé de leer el estudio y la tesis dije, madre mía, esto aplicado en niños, que los niños en esencia no tienen filtros y son muy creativos, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, un poco más allá yendo al propósito que os comentaba de, bueno, ¿qué te lleva a esta investigación, no? Yo, yendo con un propósito un poco más grande y evidentemente muy ambicioso y quizás pretencioso, pero mi finalidad también era bueno, poder demostrar que el coaching podía ser una disciplina importante para poder salir sanos y salvos de los tiempos en los que estamos y en los que se nos avecina, ¿no? Y esto creo que a nivel educativo y a nivel empresarial es muy importante. Porque es como se comenta al inicio, ¿no? de la tesis, estamos en un mundo ya, creo que nadie puede dudar de que ese mundo VUCA, BANI, que se habla tanto, ¿no? Tan incierto, tan inestable, que crea tanta ansiedad. Eso evidentemente, y ahí coinciden la mayoría de los investigadores, es que la creatividad es una de esas competencias transversales que nos ayuda a precisamente ser capaces de prosperar y sobrevivir en situaciones de ese tipo. Entonces, mi intención era también decir, bueno, si conseguimos demostrar que el coaching puede precisamente propiciar esa capacidad creativa, esto también es un mensaje para empresas y para el mundo educativo, para que, bueno, señoras y señores, empiecen ustedes a introducir esta aproximación, puesto que ya y en muy breve va a ser más necesaria si realmente queremos poder tener una calidad de vida y poder estar a la altura de lo que se nos viene encima. Claro. Fíjate qué bueno esto que dices, porque yo siempre recuerdo una anécdota con un CEO de una compañía que cuando yo le hicimos la demo de nuestra plataforma y le mostramos un poco cómo devolvemos todo el servicio a los coaches, ¿no? Y en qué consiste el proceso sin transferir ni conocimiento de experiencia, nos preguntaba, pero bueno, este informe, o sea, estos planes de acción se los ponéis vosotros, ¿no? Y entonces yo decía, no, se lo ponen ellos. Y me decía, no es posible. Digo, hombre, por algo les contrataste. O sea, quiero decir, es que digo, es increíble. Digo, pero si la potencia la tienes en tus personas, igual que en los alumnos está la potencia. O sea, quiero decir, en un entorno educativo, en los alumnos está la potencia, no está tanto en los docentes, está en los alumnos. En una empresa, la potencia está en las personas que contrataste y por algo las tienes ahí. Lo que pasa es que no estás aprovechando su potencial, ¿no? Porque solo te empeñas en lo que va de fuera hacia adentro y no en generar de dentro hacia afuera, ¿no? Que es entonces, fíjate, estoy muy de acuerdo contigo, tendrás que hacer, bueno, ahí tenía la última pregunta que hacerte para luego, que ya luego te la cuento, pero está muy relacionado con esto, ¿no? Dices, parece mentira, si es que la capacidad de crear ideas y de ese proceso divergente, ¿no? De generación de ideas, de ese brainstorming que hace el propio cliente, ¿no? De cómo podría solucionar su problema, alcanzar el objetivo, es suya, ¿no? Eso no es googleable, o sea, no la puedes encontrar en Google. No. Y precisamente para mí es una de las cosas que más todavía me sigue emocionando de las sesiones de coaching. Cuando esos clientes incrédulos que empiezan el proceso de, bueno, pero ya me dirás, pero tú me... Y te mantienes ahí y acaban la sesión y dices, bueno, ¿qué te llevas, no? ¿Qué has aprendido de...? Pues me he dado cuenta de que, oye, que sí que podía encontrar yo solo la solución y les ves con esa sonrisa, con esa ingenuidad y piensas, claro que podías, claro que puedes, tenemos esa potencialidad. Lo que pasa es que no se explotan, no nos enseñan, no nos dan los medios para que salga. Sí, yo creo que claro, que ahí es, o dice, pero eso lo he dicho yo. A mí me acuerdo de un cliente que dijo, eso lo he dicho yo, ¿verdad? Y yo, sí, lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Y entonces se sorprenden, ¿no? Y que son capaces de, anda, oye, qué frase más buena, ¿no? Pero es verdad que es increíble. Fíjate, hay un tema aquí que mencionas que sí que me quiero detener, que cuando estás hablando de, bueno, de todos los efectos que se producen en las ondas, ¿no? Electromagnéticas cerebrales cuando generan esos insights, hablas traes aquí dos autores, no sé si lo voy a poder pronunciar bien, Stan Kugler y
Bhattacharya, perdón, de un libro que refieres del 2008, identificaron correlaciones de la actividad cerebral a través de electro entre 4 elementos del proceso de solución de conocimiento. 1, punto muerto. 2, reestructuración de la representación del problema. 3, comprensión más profunda del problema. Y 4, ajá, sensación de inmediatez y obviedad de la solución. Cuéntanos un poco eso en relación a una sesión, ¿no? Claro, es que eso es el modelo Grow, ese es el proceso que seguimos en una solución, ¿no? El cliente viene como, no sé qué hacer, me pasa esto. Vale, ¿cuál es el siguiente punto? Bueno, que consiga transformar eso en un objetivo, en algo claro, medible y comprensible que quiere conseguir. A partir de aquí, ¿qué hace el cliente? Empieza a entender más en profundidad. Eso, ¿no? Lo que decíamos antes, llegar a esos niveles más profundos neuronalmente de entendimiento, que es lo que hace que, ¡pam!, salga ese momento de ajá, ¿vale? Y luego hay falta la última parte, que es la parte de la comprobación, ¿no? Luego eso se tiene que comprobar, que es lo que pasa con todos esos modelos de creatividad que también se analizan en la tesis, ¿no? Solamente hay uno de ellos que no tiene esa necesidad de comprobar al final, pero el resto de modelos de creatividad dicen, oye, sí, a ti se te ha ocurrido esto, pero luego tienes que ponerlo en prueba en la realidad para ver si esto te funciona o no, y es lo que te ayudará a continuar. Pero al final lo que Sadhguru y Bhattacharya están comentando en este estudio es al final esa estructura que nosotros seguimos, ¿no? Que luego al final pues le puedes poner al acrónimo Grow o el que quieras. En cuanto a las conclusiones, fíjate, Gorka, las conclusiones son la correcta aplicación de las metacompetencias de esencia no directiva junto con la competencia estructural Grow facilitan el surgimiento de insights y, por tanto, la generación de creatividad y procesos. 2. Existe una relación entre la generación de un mayor número de insights y la percepción subjetiva de mayor creatividad que muestran los participantes en la condición de coaching no directivo frente a las demás condiciones. 3. La aplicación del marco metodológico de la no directividad indujo a una mayor activación de frecuencias en electro, de sitios de electrodos en las redes corticales parietotemporales del hemisferio derecho. Y 4, nuestros resultados muestran cambios significativos en las regiones cerebrales. ¿Esto qué supone? Porque es lo que yo digo, ¿no? Digo, es que eso no es coaching, es más, ¿no? O sea, el punto 4 es oye, es que aquí hay unos cambios cerebrales que luego ya van a estar ahí para el medio y largo plazo, ¿no? De hecho, esta es otra de las vías posteriores de investigación, ¿no? El hecho de realmente ver hasta qué punto esos cambios, precisamente el que el cliente empiece a acceder a esos niveles de creatividad, luego ver cuánto tiempo eso se mantiene, ¿no? Que es una de las partes interesantes también a trabajar. Pero claro, aquí lo bueno de estas conclusiones es que coinciden de manera casi unánime con investigaciones anteriores que se hicieron dentro del ámbito de la creatividad y únicamente dentro del ámbito del insight. Entre ellos, pues, Cuneus, Biman, otros investigadores que únicamente trabajan en el laboratorio con puzzles, ¿no? Y a ver cuándo a la persona se le ocurre la solución o con adivinanzas y pues, cosas de estas que van únicamente enfocadas a encontrar ese momento de ajá. Pero lo importante es que esas frecuencias, ¿no? Que son la frecuencia alfa, teta y gamma, que se activan en estas regiones que decíamos parietotemporales derechas, coinciden con los resultados que estos científicos tuvieron anteriormente en cuanto a qué partes del cerebro pues muestran una actividad cuando hay ese momento de ajá. Con lo cual, eso fue uno de los momentos realmente de victoria, ¿no? Cuando ves que oye, no es nada raro, sino que lo que se ve aquí concuerda con otras investigaciones anteriores en las cuales se confirma que el insight se manifiesta de esa manera. Ojo que aquí es importante recalcar, porque es alguna de las, a veces, ¿no? Cuando pues, vas a congresos y todo esto, te dicen, ya, pero es que tú aquí estás parcializando el proceso cerebral y el cerebro no actúa de manera particular, evidentemente. O sea, una de las cosas que ya sabemos a nivel neurocientífico a ciencia cierta hasta hoy, mañana igual ya no es cierto, pero a ciencia cierta es que el cerebro no actúa aisladamente y que funciona a través de redes neuronales de largo alcance. Esto no quiere decir que la creatividad se produzca exactamente en estas áreas, pero sí que podemos decir que tenemos como una especie de sintomatología
que ocurre en estas áreas que únicamente sucede cuando se están produciendo esta serie de procesos creativos de insight. Evidentemente habrá mucha más actividad subcortical, pero que en estos momentos también no podemos investigarla porque a nivel electroencefalográfico únicamente podemos registrar actividad córtica. Y marcas, por último, marcas efectivamente esas investigaciones. Una es la del tema de efectos en el medio-largo plazo de aplicar las metacompetencias de esencia no directiva y las sesiones de coaching no directivo. Luego también señalas el aplicarlo en el aprendizaje del futuro coach, o sea, es decir, que el coach mismo, cuando está en prácticas, cuando está aprendiendo a hacer una sesión y aplicar las metacompetencias de esencia no directiva, también tuviera ese casco, ¿no? Donde pudieras... Cuéntanos un poco eso, ¿cómo ves? Es importante porque ahora hemos visto la otra parte, ¿no? Pero creo que es muy interesante, o sería muy interesante para nuestro propio provecho como coaches, para ser capaces de afinar mejor en cómo utilizamos nuestras competencias, poder ver si, como cuando nosotros preparamos una pregunta, un reflejo, ver qué sucede ahí, ¿no? Ver, es un acceso espontáneo, hay un pensamiento excesivo y por lo tanto ahí puede haber una cierta directividad ya deducible dado que estamos pensando demasiado la pregunta, es una pregunta que viene precedida de un insight y por lo tanto se considera creativa. Entonces creo que nos ayudaría mucho a poder perfilar mejor y saber cómo utilizar mejor las competencias si empezamos a ver qué ocurre también en el cerebro del coach y no solo del cliente. Y por último, Gorka, y ahora le daré paso a Daniel para no excederme, ¿qué aplicaciones le ves? O sea, más allá de la praxis que tanto tú en tu empresa como nosotros mismos hacemos por el coaching no directivo que nos tiene enamorados y que somos no estamos en la parte de azucarillo, no somos el mainstream, pero bueno, lo conseguiremos en base a demostrar efectivamente la eficiencia, porque sí que es verdad que hay una eficiencia en el medio-largo plazo, ¿no? de este tipo de coaching, más allá de la eficiencia en cuanto a, oye, el modelo, la autorregulación, lo que consigue el cliente y lo que es capaz, ¿no? de haber logrado. ¿Tú cómo ves en las otro tipo de aplicaciones más allá del coaching de esencia directiva, pero con esa base? O sea, ¿tú ves que en entorno educativo, en un entorno docente, por ejemplo, se puedan enseñar este tipo de metacompetencias, aunque no sea en una sesión aplicada one-to-one, ¿no? o en coaching de equipos one-to-one, sino, por ejemplo, en un entorno educativo? A mí me tiene muy preocupada, ¿no? El tema de los colegios, el tema de con la creatividad que tienen los chavales y luego, pues lo mal, por ejemplo, en España que estamos valorando a nuestros jóvenes, ¿no? y a nuestros chavales. ¿Tú qué crees que podría tener aplicación a nivel educativo, que es el presente futuro que tenemos, ¿no? No sé, a las empresas. Para mí es uno de los aspectos que más me preocupa, ¿no? También como pasado pedagogo enfocado en edades más infantiles y adolescentes, creo que estamos en un momento crítico y creo que ya vamos tarde. Solamente una curiosidad, la formación de coaching que más cuesta que salga aquí en la universidad es precisamente el máster en coaching educativo. Hay veces que es imposible. Estamos en un sistema educativo que yo creo que todos somos conscientes de que es insuficiente, que no es bueno, que precisamente está generando... Además, el informe PISA lo dice, O sea, el informe PISA dice, sí. A nivel europeo los jóvenes están muy bien en matemáticas, en lengua, aquí, en creatividad, España, uno de los mejores países. Entonces, urge un cambio en el sistema educativo, urge un cambio en cómo estamos enseñando a pensar a los jóvenes de este país, que serán los futuros trabajadores y las personas que, bueno, llevarán adelante la sociedad en los próximos años, en las próximas décadas. Y estamos creando todo lo contrario. Se están generando niños, adolescentes con una capacidad creativa nula, con una capacidad ínfima de enfrentarse a los fracasos. En el momento en que una cosa no funciona, ya lo abandonamos totalmente. Una capacidad de resiliencia mínima. Entonces, yo, desde el punto de vista de investigación, vemos que es difícil y realmente requiere un tiempo, requiere un esfuerzo, requiere una formación, requiere paciencia, pero considero que sería la fórmula. Y evidentemente, como tú decías,
el coaching, tal y como nosotros lo trabajamos, únicamente se puede empezar a aplicar a partir de una adolescencia tardía ya. Es decir, porque es cuando el lóbulo prefrontal de los niños empieza ya a formar y tienen capacidad pues, de pensar más en el futuro, de relacionar, pero eso no quita que en edades inferiores, pues puedan incluso los profesores entrar en una metodología ya mucho más de que sean los niños los que piensen, los que concluyan, los que busquen, los que encuentren. Eso se puede hacer, se les puede lanzar preguntas. Claro, sí. Me refiero a las metacompetencias en el propio docente, ¿no? O sea, igual que en el entorno universitario, ¿no? Que ya es un entorno, tú lo vives, ¿no? En el entorno universitario. Es un drama. El entorno universitario es un drama. O sea, realmente hay veces que estás con alumnos de máster de 25 años y tienes la sensación que son alumnos de primero de carrera todavía, ¿no? En cuanto a su madurez reflexiva, de capacidad de encontrar soluciones. Entonces, sería necesario, pero es que yo creo que son los propios profesores los que, no sé cuál es el problema que hay ahí, pero hay una negativa importante a cambiar la forma de hacer las cosas. Sí que hay algunos profesores que están viendo un poco la luz y hacen los esfuerzos por integrar nuevas formas, pero la mayoría no, están acomodados en esa forma de hacer. Parece ser que ellos también están más cómodos transfiriendo que no utilizando otra fórmula y no es un buen cambio. Bueno, yo confío en que hagas en poco tiempo un estudio en entorno educativo universitario, con los propios profesores, porque fíjate, igual que cuando tú eres coach de esencia no directiva, pues la verdad es que es lo que dices tú, ¿no? O sea, el propio coach, cuando ves que un cliente ha sido capaz solito de generar algo y se siente, cuando ha terminado la sesión, se siente tan orgulloso de ese plan de acción que ha identificado y de los resultados y aprendizajes que te devuelve, ¿no? Oye, pues hoy he aprendido esto y vuelve en el seguimiento, realmente es tan gratificante ese trabajo, o sea, el trabajo que tenemos, cuando tú ves eso y ves cómo empezó y cómo ha terminado el proceso, que yo imagino que esto en un docente también sería mucho más gratificante, porque claro, son muchos más alumnos, ¿no? Claro, y es la garantía de que estás, pues, generando personas que van a ser autónomas y que van a explotar su creatividad y que van a dar su esencia como personas en el trabajo y en la sociedad. Y qué mejor que eso. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué va a ser el próximo estudio que va a dirigir Gorka Bartolomé? Pues ahí estamos. Estoy hablando porque las personas que mencionabas antes, Eduardo Blanco y Cristina Torrelles, eran los directores de tesis y Sergi Vila pues, fue el ingeniero informático que nos diseñó todo el programa de cero para poder analizar toda esa Python, ¿no? O algo así. ¿O qué? Sí, a través de librerías Python y todo. Bueno, hizo un trabajo fantástico. Entonces, bueno, estamos ahí viendo a ver cómo podemos trabajar, pero claro, yo querría ir hacia la parte del coach, pero metodológicamente es muy complicado, porque buscar a gente que quiera desplazarse que es complicado. Entonces, bueno, pero mi tendencia es a ver qué está pasando en la cabeza del coach cuando estamos en el proceso de la sesión. Bueno, si quieres hacer algún tipo de llamamiento antes que Daniel haga el resumen de todo lo que hemos visto, aprovecha. Pues sí, ¿sabes? El llamamiento sería que cuando se pidan, por favor, participantes para el experimento, bueno, pues oye, que la gente estuviera lo más dispuesta posible a participar, ¿no? Creo que eso sería... Oye, pues difícil. Cuenta con toda la difusión que desde YouGrow podamos hacer de esa petición. Cuando lo tengas en mente, pues no te preocupes que intentamos difundirlo porque merecerá la pena en cualquier caso seguro. O sea que nada, eso va a ser labor de todos. Ya si la diriges tú es un regalo, pero va a ser labor de todos. Cuenta con todo nuestro apoyo en ese sentido, Gorka, estamos al tanto. Y ya casi dejo a Daniel que prepare el cierre, más allá de que quieras comentar, por supuesto, cualquier cosa. Gorka. No, en principio, nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y ahora, bueno, ahora nos despediremos properly, pero ha sido un placer, me he sentido inmensamente cómodo con tu entrevista. Muchísimas gracias a ti, Daniel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Gorka, Maite, ha sido una entrevista excelente, da gusto cómo se reivindica el método, las competencias, la creatividad, la esencia. También damos las gracias a todas las personas que han dejado su comentario y recuerden que este programa lo van a poder escuchar también en Spotify y pronto en otros canales que vamos a abrir para nuestro podcast Grow Up Talento. A mí me ha pasado, Gorka, que escuchando
romanticismo, tanto amor, tanta esa base musical, esa base pedagógica y tanta creatividad me ha dado por lanzarme a la piscina y hacer algo diferente. Es decir, tú has dicho, no quiero ser cursi. He dicho, no quiero ser cursi. Digo, bueno, Gorka, no te preocupes. Que si tú eres... Si algo tenemos los coaches no directivos, que somos valientes. Sí, entonces, si tú eres cursi, yo voy a ser más cursi aún, ¿no? Entonces... ¿vale? Así que le podrías poner música de cámara de fondo. Entonces, ahí va. Cual Quijote de Bilbao, Gorka encontró en el coaching un amor a primera vista y se puso un casco encefalográfico como armadura para defender al coaching del insultante desprestigio y peligro de falsos gigantes. Y Gorka no se volvió loco, sino creativo. Demostró que las competencias no directivas eran más sólidas que cualquier lanza agresiva, que no respetan a una Dulcinea conciencia. Pero también nos muestra, si ese Quijote se dispone a ayudar sin transferir y cultiva, por sobre todo, la paciencia y la humildad, logrará que a esos que por amor busca ayudar dejen de rumiar sobre la arena blanda y logren asociar hasta cantos rodados, hasta piedra dura, como música nueva. Y a partir de allí no será un accidente, sino una manera de afrontar cualquier gigante, saliendo salvos y sanos. Y así, hoy hemos entrevistado a otro gran caballero, que también ayuda a dar esperanza a la única disciplina que ha logrado ayudar sin transferir, ayudar a que los otros saquen su esencia y compartan con el mundo particular manera de dar valor al mundo. Pues Gorka, eso es para ti, un poema. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gracias, Daniel, brutal. Qué bueno, qué bueno. Impresionante, pues, o sea, de verdad, o sea, yo me voy a tener que hacer un curso, fíjate que soy cuentista, que hago cuento y ficción, pero vamos, me voy a tener que poner las pilas, genial, Daniel. No, yo creo que esta vez tanta belleza de la creatividad humana y de cómo podemos ayudar sin transferir y cómo podemos potenciarlo, que se ha activado en la cabeza de este coach un insight de creatividad. Pues Gorka, un placer tenerte aquí. Maite, gracias por conducir esta entrevista y bienvenido, Gorka, cada vez que quieras. A vosotros, caballeros. Gracias, muchísimas gracias, un verdadero placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.